121. Vamos a irnos al Salmo 121. Abra sus Biblias ahí y vamos a irnos al Salmo 121. Gloria a Jesús. Nos dice la palabra, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a la mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora para siempre. Dios le bendiga también a nuestra hermana Diana Flores Rodríguez, Guatemala. Dios le bendiga, hermana, es un gusto. Quiero también leer, hermanos, para que veamos un poquito más. Quiero leer en otra versión. Quiero leer en la, vamos a ver, quiero leer en siempre Salmo 121, para que podamos tener una claridad más en otra. Salmo 121, vamos a hacerlo, lo vamos a leer en la, vamos a ver, esto sería la Biblia del Jubileo. Vamos a leer en la Biblia del Jubileo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor será tu guardador. El Señor será tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, ahora y para siempre. Déjeme leer también en lo que es Dios habla hoy, de este Salmo siempre 121. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida, no el que nunca duerme. Nunca duerme el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege. ¿Quién es o quién está junto a ti para ayudarte? El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Vamos a hacer una oración. Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos a tomar nuestros lugares y vamos a poner atención. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta ocasión
Vamos a hablar en la idea la seguridad y la esperanza en la protección de Dios. La seguridad y la esperanza está en la protección de Dios. Amén. Quiero empezar diciendo, hermanos, que por lo general la vida siempre desde el principio de allá del Génesis y siempre la vida desde el inicio de cada individuo que aparece en este mundo, que aparece y que se desarrolla en este mundo, siempre es un hecho que nos vemos en todo el sentido de la palabra rodeados de diversos males. Eso no lo podemos de ninguna manera negar. Sabemos que, de acuerdo a lo que la palabra nos indica, este mundo está controlado, está infestado de todo lo que es lo malo, por el hecho de que lo controla el diablo. En ese sentido, cuando vemos ese trasfondo, no hay absolutamente nadie que pueda escapar de toda esta acechanza. Ricos, pobres, razas diferentes, edades diferentes, siempre estamos en la mira de todos los males de este mundo. Por decir lo que es las enfermedades, las destrucciones o la afectación dentro de las familias, las escaseces, las hambrunas, los problemas que genera la misma sociedad con respecto a ideologías, a conductas que lo que traen siempre es desasosiego a la vida. Esa situación nadie la puede prácticamente resolver, controlar. Y es ahí donde viene, hermanos, las maneras como que cada persona, que cada sociedad, que cada sociedad que nos ha venido antecediendo y las sociedades presentes siempre han buscado la manera de poder hacerle frente a asuntos que están fuera prácticamente de poderlos controlar. Porque, por decir algo, lo que es la destrucción o la afectación de lo que es la familia es un asunto que viene de afuera. Y de alguna manera, esos ataques que vienen de afuera se tratan la manera de preservarse de ello, pero o pueden venir de adentro, pero el punto es que siempre en esa área y en cualquier otra área, las personas
las sociedades nos volvemos vulnerables a ello e incapaces de poder hacerle frente a lo que es la destrucción de la familia, que es muy común dentro, y ha sido muy común dentro de los tiempos, de las edades. Si hablamos de las enfermedades, ¿qué diríamos de las enfermedades? No importa que las personas tengan el dinero que puedan tener, de todos modos, siempre las personas, de hecho, van a tener que, todos sin excepción, enfrentar las enfermedades. Y muchas de estas enfermedades terminan matando al que han tomado por rehén, diríamos, al que han afectado. Y ahí vemos las personas que, bueno, que tienen la capacidad, que pueden acudir al mejor hospital, a la mejor ciencia, pero siempre se ven vulnerables, porque al fin y al cabo se termina muriendo, se termina perdiendo la batalla de la vida. En el caso, diríamos, de la vida en sí, ¿qué hace la gente para, o sea, como que hay una tendencia de que aquí en este mundo, en esta tierra, hemos venido para quedarnos? Y esa es la razón por la cual las personas tratan la manera de, bueno, de disimular que hay una verdad en la palabra, que a todo hombre le es dado morir y después el juicio. No dándole importancia a esa realidad que es una ley ya escrita, las personas tratan la manera de poder hacerle frente a lo que es la muerte, y que de todos modos no se puede hacer nada, porque ya está establecido y todo mundo tiene que pasar ese proceso. Ahora, siempre es importante que, y lo lindo que vamos a ver en esta tarde es que, aun cuando el hombre se ve imposibilitado en cualquier campo que podamos ver, yo no tengo tiempo de ir señalando otros campos, otros aspectos, pero en cualquier campo siempre el hombre termina derrotado, porque nada puede ayudarlo, nadie puede sacarlo adelante, aun cuando acuda a sistemas religiosos. De todos modos, las religiones siempre no darán la salida a las personas. Pero aun cuando yo estoy hablando de una situación como cerrada, siempre hay una salida para las situaciones diversas dentro de la vida. Y por supuesto, hermanos, la salida de cualquier campo que nosotros veamos, por ejemplo, las situaciones emocionales desequilibradas de la juventud, ¿verdad? Que diríamos, este joven con todas estas desequilibrios que tiene, no puede, es imposible que pueda reorientar a una vida de éxito. Y eso es una verdad, pero en la Biblia siempre encontramos nosotros la salida para aquello cerrado, la salida para aquello que no puede tener un alivio o una salida así de la situación. Y eso es lo que nosotros vemos en este salmo, hermanos. Por ejemplo, el Salmo 121, fíjese bien, dice:
alzaré, dice, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero que vayamos viendo este detalle de estos salmos y de este salmo en particular. Por ejemplo, acá lo que está hablando de los israelitas, de aquellos que estaban en alguna parte del mundo civilizado, pueda que ellos estuvieran en el exilio, que ellos estuvieran lejos de su patria y que estaban pasando las dificultades de alguna manera de las que he mencionado, situaciones de esclavitud, de persecución, de muerte, de enfermedades, de asuntos de estigma. Ellos nos enseñan algo, o el Señor nos enseña algo en este salmo, y algo bastante grande, que ellos tenían esta salida y tenían esta esperanza que no avergüenza, y es a Dios. Por ejemplo, cuando habla de los montes, en esta versión, por ejemplo, le han puesto interrogantes a los primeros versículos. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo escribe acá el traductor como interrogante. Pero en las versiones más antiguas no lleva estos signos de interrogancia, de interrogantes. Más bien, en las versiones antiguas está sin esta puntuación. Y habla de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ellos primeramente sabían, hermanos, que, bueno, en Jerusalén estaba el templo. Y el templo, en la ciudad de Jerusalén estaba el templo. Y en el templo estaba la gloria de Dios, en el lugar santísimo. De ahí hablaba Dios, ahí tenía contacto el judío con Dios. Y es esa la razón cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. Acuérdese que Israel está en un monte, más bien, todavía ahí, es una parte alta. Alzaré mis ojos, pero aquí el escritor no está diciendo, poniendo el corazón en el monte, porque por eso es que esta versión le pone interrogantes. No, más bien ellos en lo original están diciendo, alzaré mis ojos a los montes, porque donde está Jerusalén son varios montes. Y ahí estaba la ciudad y ahí estaba el templo. Y obviamente si a donde estaba el templo, ahí estaba Dios. Y en este sentido, entonces, es que ellos miran hacia ese monte. Pero ya dije, no es para que se idolatren en otra dirección o que pongan el corazón en el monte, sino porque en el monte estaba lo que era el templo, donde estaba Dios. Y en ese sentido dice, es de dónde vendrá mi socorro. El socorro de ellos en sus problemas, en sus necesidades, en sus angustias. Ellos están conscientes que solo su socorro venía de Jehová. Eso es lo que nosotros vemos acá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es, hermanos, en el que ellos habían puesto su confianza, en el que ellos habían puesto su esperanza. Por ejemplo, dice, fíjese bien a continuación, no dará, dice, tu pie al resbaladero.
En este sentido, ese Dios que está ahí en ese monte, que era el templo, dice que no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Está diciendo, veámoslo en nunca dice el verso, vamos a ver el versículo número 3, nunca permitirá, en la versión Dios habla hoy, que resbales. Nunca se dormirá el que te cuida. Aquí no estamos hablando de un asunto poético, estamos hablando de una verdad, que ese Dios en el que ellos confiaban era ese Dios que nunca permitiría que resbalaran o que sus pies resbalaran. Tu pie, dice, no tendrá resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí dice el verso 4, no se dormirá, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Qué maravilloso es ver esto, hermanos, y poderlo, por supuesto, lo vamos a aplicar a nosotros. Aquí está diciendo, el que no se adormecerá. Es decir, este Dios de los judíos no era el Dios de los paganos, no era el Dios de las naciones que adoraban pedazos de palo, pedazos de arcilla, pedazos de papel. Este Dios es el Dios verdadero, el Dios que entra en acción cuando su pueblo está en problemas, cuando su pueblo está en angustias. Este Dios no se dormirá, dice, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Este no es como veíamos, por ejemplo, en el caso de Elías, cuando Elías se burla, y buen merecido tenían los que estaban acudiendo a los dioses muertos cuando Elías retó a Israel y a todos sus sacerdotes y a todos sus profetas falsos. Dice que esos profetas falsos se jajaban, se herían y hacían todavía más ritos para ver si caía sobre el sacrificio el fuego, pero no caía. ¿Por qué no caía? Porque los dioses de las naciones son dioses muertos, son dioses que no pueden ayudar a sus adeptos, porque en primer lugar son dioses muertos y no pueden hacer nada. Un muerto no puede hacer nada por otro muerto. Y ahí usted ve el contraste con respecto a Elías. Dice la Biblia que cuando Elías les quitó ya el espacio porque ya no funcionaban esos dioses, Elías le dijo al Dios de él, el Dios verdadero, le dijo, Dios, que caiga fuego del cielo, le dijo. Y el fuego cayó sobre el sacrificio, sobre el holocausto, hermanos, y consumió el agua de la zanja que Elías había puesto ahí como para mostrarles que el Dios de él era el Dios verdadero y era el Dios que respondía en el momento de la angustia. Y ahí vemos que cae el fuego de Dios, absorbe el agua de la zanja y hasta las piedras, hermanos, fueron consumidas por el fuego de Dios. Esa es la diferencia con respecto al Dios de las naciones, a los ídolos de los hombres. Porque los hombres ponen su confianza en el ídolo, ponen su confianza en el político, ponen la confianza en los hombres, en el pastor,
ponen la confianza en el Papa, ponen la confianza en la tal Virgen. Por eso es que están fracasados, porque aun cuando en la palabra nosotros encontramos quién es el verdadero Dios, el verdadero Dios dice, hermanos, no permitirá que nuestro pie caiga en el resbaladero. Verso 3, en la NBI dice, no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Este es el verdadero Dios. Y dice el verso 4, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Usted quiere saber más, un poquito más, ampliándonos un poquito más. Usted sabe por qué es que Israel todavía está en pie, por qué Israel es una nación de más de 3000 años que apareció, hermanos, en escena, y todavía esa nación sigue viva, y todavía esa nación, hermanos, es diríamos, la piedra en el zapato del mundo entero. Usted dirá, ¿cómo es? ¿Por qué no está Babilonia? ¿Por qué no está Roma? ¿Por qué no está en pie Egipto? Sí, está Egipto, la ciudad, pero es una ciudad empobrecida. ¿Por qué no está en pie los imperios del pasado, las ciudades del pasado, las culturas del pasado? ¿Y por qué Israel está en pie hoy? Es porque Israel no tiene un Dios de piedra. Es que el Dios de Israel, Él no se adormecerá ni entrará en sueño. Esa es la razón, y es un testimonio poderoso para que los hombres entiendan a dónde es a donde está la bendición, a dónde o quién es el único que puede resolver nuestras necesidades, nuestras angustias, el ataque sobre nuestra familia, el ataque sobre nuestra salud, el ataque sobre lo económico. El único que puede, no se trata de prenderle candelas a Budas, no se trata de llevarle ruda a Budas para que funcione el negocio. El único que puede bendecir la vida en todos los términos que podamos imaginar se llama Dios, se llama Dios, se llama Dios. No se permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el Dios de Israel? Esto es impresionante. Ajá. Además dice, sigamos, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué es que Israel está en pie todavía como una nación política, como una nación que ahí está? ¿Por qué es? Porque el que la guarda, el que la ha guardado por miles de años, siglos de años, Él dice acá, Él no se adormecerá, Él nunca se ha adormecido. No le agarra adormecimiento, ni se duerme. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la razón. Y por eso decíamos a manera de tema, la seguridad y la esperanza en la protección está solo en Dios. Esa es la realidad, la esperanza o la seguridad y la esperanza en la protección de Dios o solo está en Dios. La seguridad solo está en Dios. La esperanza solo está en Dios. La estabilidad solo está en Dios. Dice el versículo número 5, Jehová es tu guardador. Esto se lo está diciendo el salmista o el Señor a Israel. Jehová es tu guardador. Imagínense qué maravilloso tener, hermanos. Imagínense cómo nosotros
como Israel, y en este caso, la iglesia misma, no necesitamos de que nos cuiden. Él es nuestro guardador. Cuando nosotros queremos cuidarnos, está bien, pero dice el Salmo 127, dice, hermanos, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aunque nosotros nos cuidemos de nada, está bien, pero de todos modos, el único, si Jehová no es el que está ahí cuidando de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra salida, de nuestra entrada, en vano todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer. Si Jehová, aquí dice, si Jehová no guarda la ciudad, dice, en vano vela la guardia. Todo es, Él es el único que puede, el que puede darle la victoria, el que puede darle la bendición a las personas. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Eso lo que quiere decir en el versículo número 5, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. A donde, hermanos, a donde vaya Israel, a donde camine Israel, yo voy hablando de Israel todavía, siempre esa sombra de Israel, ahí está la protección de Dios, ahí va Dios con ellos. Eso es lo que dice este versículo número 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Este versículo lo que dice es, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Lo que está diciendo que Él te va a guardar las 24 horas, o ha guardado las 24 horas del día de los 3,000 y pico de años, 3,000 y pico de años que tiene Israel. Él los ha guardado cada segundo, cada momento. Eso es el Dios de Israel. Jehová te guardará, verso 7, de todo mal. Él guardará tu salida. Jehová te guardará tu salida y tu entrada. Y no es por un momento temporal, dice el versículo 8. El versículo 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, todo el tiempo. Ahora, hermanos, aplicando esto, por supuesto que es lo que necesitamos a la iglesia del Señor. Cuando vemos esto es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque ahora nosotros, por la fe, ahora somos hijos del Dios de Israel. Ahora nosotros tenemos también a este Dios que nos también, hermanos, nos da las mismas bendiciones que se le han otorgado a Israel. Y en este sentido es donde quiero, como para ir dándole ya finalización a este espacio, quiero decirle que es acá donde nosotros necesitamos como iglesia concentrarnos sobre todo en nuestro Dios. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras angustias? ¿De qué estamos aquejando en la vida? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las situaciones adversas por las que estamos pasando y que muchas veces decimos,
ya esto no tiene salida, ya esto es imposible, este matrimonio no se va a restaurar, estos hijos no se van a levantar, esta salud no va a mejorar, esta economía es imposible que se levante. Yo quiero decirte que si nosotros no tuviéramos al Dios de Israel, pues eso sería un hecho, que nada de estas batallas o estas amenazas que están angustiando a muchos de la iglesia en verdad se pudieran solucionar. Pero nosotros no hemos, hermanos, anclado nuestra fe en algo que sea algo probable. Nosotros hemos anclado nuestra fe en el Dios verdadero. Y en este sentido yo me apropio de este salmo. Yo me lo hago propio, me lo hago mío. Y yo puedo decir: alzaré mis ojos a los montes. Como diría, en mi problema yo no voy a voltear a ver al hombre, no voy a poner la esperanza en el político, no voy a poner la esperanza en el dinero, no voy a poner la esperanza en mi capacidad académica, en mi vida. Voy a poner la esperanza en Dios. En Él es en quien voy a poner, alzaré mis ojos a Él. Dice, hermanos, dice, por ejemplo, el Señor en el Salmo número 34 y verso 4 al 7, si gusta, lo leemos. En el verso número, dice, fíjese qué importante, verso 5 del 34, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el verso 6: este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué más dice? Y lo libró de todas sus angustias. Es decir, esto es lo que hace la diferencia. Dice, me encanta este versículo, hermanos, número 5. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Todos aquellos, aquí dice: alzaré mis ojos a los montes. Quien, como dice, alzaré mis ojos a Dios, a Dios, a Dios. Aquellos que alzan sus ojos a Dios, seas tú jovencita, seas tú jovencito, sea usted amigo, sea usted hermano, el que sea y que esté pasando por el fuego de la prueba, no ponga su esperanza en mano de hombre. Por eso decíamos a manera de tema, la seguridad y la esperanza está en Dios, en Dios. Este versículo del 34 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Qué bonito, qué interesante es: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ese monte que donde está la gloria de Dios en aquel tiempo. Mi socorro viene de Jehová. De Jehová, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Qué precioso, eso es lo que dice, nada menos el que hizo los cielos y la tierra. Es decir, aquí no estamos hablando de imaginaciones, aquí estamos hablando de realidades. El que hizo, ¿de dónde va a venir mi socorro? Viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Imagínese qué Diosito es. Imagínese qué Dios es. Él dice: no permitirá que tu pie resbale. Jamás se duerme el que te cuida. Jamás se duerme ni se adormecerá el que cuida a Israel, el que te cuida a ti. El Señor es quien te cuida.
El Señor, verso 5, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te dará daño, ni la luna de noche, es decir, las 24 horas, los 365 días del año. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. No es por unos días, sino para siempre. Ahora, por supuesto, esto se oye bonito, y es bonito. Claro que es interesante escuchar en medio de un mundo tan asfixiante en el que nosotros vivimos, hermano. Porque realmente en cualquier dirección que nosotros veamos, vemos un mundo asfixiante, asfixiante. Usted ve la gente que de acuerdo el país más avanzado, la gente está más deprimida, la gente está más desesperada, la gente ya ni dormir puede, es una pesadilla, las situaciones en el mundo entero. Usted va en Europa, la vida es realmente sin sentido, porque hay presiones diabólicas, porque las ambiciones han controlado, el espíritu ambicioso del diablo ha controlado los corazones de las personas. Se dice, por ejemplo, que en estos países industriales como sería los países asiáticos, me decía una señora que ella se quedó impresionada. Ahí no hay noche, ahí no hay día. ¿En qué sentido? Porque son naciones industriales que no hay minuto que perder en fabricar y en comprar. ¿Y qué vida es esa? O sea, es una vida de muerte, y la gente está angustiada y la gente está, pero ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podemos tener a ese Dios que guarda que nuestro pie no se deslice? ¿Cómo podemos tener a ese Dios que permanece despierto para cuidarnos? ¿Cómo podemos tener ese Dios que se convierte en nuestro guardador? ¿Cómo podemos tener a ese Dios que es la sombra a nuestra mano derecha? ¿Cómo podemos tener ese Dios que nos cubre del sol, del día y de la luna? ¿Cómo podemos tener ese Dios que nos guarda de todo mal, nuestra vida y nuestra alma, y que lo guarda hasta el final? ¿Cómo podemos tener ese Dios? Ese Dios sí es real, y es real que Él así actúa, y lo ha probado con Israel. Y ya se lo dije, como se dice, para muestra un botón, ahí está Israel todavía después de tantos milenios. Ahí está Israel como muestra que veamos que Dios es el de Israel, y eso da testimonio de ese Dios. Y cómo entonces podemos nosotros hacernos parte de eso, porque es bonito pues escuchar todo eso. Bueno, para eso necesitamos, hermanos, pertenecer a ese Dios, porque esto no es para el Team Marín, para todo aquel que tiene problemas. Y ahí estamos escuchando en el Salmo 121 que hay que alzar los ojos, porque de ahí, de arriba de Dios vendrá la bendición. No, la bendición siempre es para los hijos. La bendición, eso fue lo que le dijo el Señor a la griego fenicia. La griego fenicia, hermanos, le estaba pidiendo la salud para su hija que estaba enferma o estaba endemoniada. El Señor le dijo: el pan es para los hijos y no para los perrillos. En este sentido, hermanos, no es que seamos duros, ni que fuese duro el Señor. Así era. Él había venido a bendecir a Israel. Posteriormente se sumaría el mundo gentil. Pero en este sentido es aplicable,
porque ese mundo que no quiere nada con Dios, quiere los favores de Dios. Y dice, y ahí viene hasta con la candelita, prenda la candela y yo voy a prenderle la candela a mi Señor, y por ahí tiene alguna su imagen, hermanos, y dice, ayúdame, Señor, en esta batalla. No son con candelas y no son con palabras, son con hechos. La persona que quiere que Dios sea su guardador, que Él sea su sombra a la mano derecha, esa persona tiene que deponer su orgullo, esa persona tiene que deponer su yo, esa persona tiene que, hermanos, dicho de otra manera, dejar entrar a Cristo en sus corazones. Así de sencillo. Esa persona tiene que dejar, porque todos quieren el favor de Dios. Por ejemplo, ahorita, imagínense, el mundo entero está alarmado. El mundo entero está espantado. El mundo entero está desesperado. El mundo entero no haya que hacer con este asunto de lo que es una pandemia que nos ha alcanzado en todos los puntos, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Los reyes no hayan que hacer, pero la gente siempre clama a Dios, la gente siempre pide el favor de Dios, la gente, pero siempre Dios será guardador de aquellos que lo reconocen a Él como su Señor. Ese es otra cosa, eso son, como dicen, otros 100 pesos. Es en ese sentido donde Dios se convertirá en el guardador. Es en ese sentido donde Dios, hermanos, no permitirá que su pie o nuestro pie se dé en el resbaladero. Él no se va a dormir. El que guarda, el que no guarda, no se va a dormir. Dice que este es el mejor seguro. El mejor seguro para los hombres, en términos generales. Este es el mejor seguro. Porque este Dios de la Biblia, este Dios, a los suyos, Él los protege. Es lo mismo que nosotros leemos en el Salmo 23. Es interesante ver lo que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová, pero póngale atención al versículo primero, dice: Jehová es mi. Es decir, han hecho a Dios de ellos. Jehová es mi pastor. Está hablando de alguien que se ha hecho suyo a Dios. Y por eso es que a continuación Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero el punto está que ya Él lo hizo suyo. Por eso dice: Jehová es mi Dios. Pero la gente quiere las bendiciones sin que sea Dios su Dios. Esa es la ironía, ¿verdad? Ellas le piden: Señor, sáname. Señor, restábrame. Señor, bendíceme. Pero esta parte, Señor, esta parte de mi corazón ya la tengo comprometida. Este corazón
es del mundo, Señor. Este corazón, Señor, no te lo puedo dar, Señor. Este corazón ya tiene dueño, Señor. Este corazón es de las chicas. Si el hombre es mujerero, este corazón es de las chicas. Pero saname, Señor, ayúdame, socórreme, Señor. Sí, quieren que sea Él el pastor, pero no quieren hacerlo suyo a Él. Eso es como el joven rico. Señor, ¿qué haré para? Quería el cielo. El Señor le dice, bueno, es fácil. Vende lo que tienes, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Quería cielo sin dejar su yo, sin dejar su mundo, sin dejar sus riquezas, y que no está hablando de que tiene que dejar las cosas que necesitamos para entrar al cielo. El trasfondo o el contexto lo que significa es que él amaba eso, pues, y donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El tesoro de él no estaba en el cielo, estaba en su tesoro. El corazón de él estaba en su riqueza. Y en ese sentido, entonces, es una total distorsión el querer buscar a Dios cuando necesitamos de él, pero sin haberlo hecho nuestro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ya lo hizo suyo. En lugares, mire, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjese que yo llamaba a este salmo en una ocasión, le ponía un título de el Valle de Lágrimas, el sendero del Valle de Lágrimas. Es decir, aquí prácticamente es como hablar de un sendero que va a pasar por este mundo con dificultades para sus transeúntes, pero que al final, si no se sale de este sendero, va a llegar, y en la casa de Jehová moraré, va a llegar al cielo. Y es acá donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo. Cuando ya se está muriendo, que no aguanta la presión, que se le subió los triglicéridos, y que se le subió, hermanos, y que le vino la depresión. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cuando mi alma esté angustiada, ahí viene el buen pastor, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No importa lo que vaya, no importa que sea el coronavirus, no importa lo que esté pasando. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Por ejemplo, hermanos, los pastores en Palestina, esto unge mi cabeza con aceite, es una alegoría donde se extrae la idea del pastor palestino, que a su oveja le llenaba la cabecita de aceite. El pastor literalmente a la oveja le llenaba, porque cuando la oveja se trababa en algún zarzal, la oveja estaba protegida en el sentido que las moscarrones se aprovechaban cuando la oveja no tenía el aceite. Pero cuando el pastor las había ungido, la cabecita de aceite, los oídos y todas partes, la oveja podía ser rescatada días después, porque las abejas, las moscas no controlaban, porque luego la que no tenía aceite se le metía en las narices, se le metía en los oídos, las moscas, y las mataban ahí enredadas. Pero este pastor literal siempre les echaba el aceite, y de esa manera protegía a sus ovejas.
Y aquí está hablando no del pastor literal palestino, está hablando del pastor de pastores, de Jesucristo, el Señor nuestro, el poderoso, aleluya. Y dice, ungerá mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él cuida de sus ovejitas, le echa su aceite del Espíritu Santo para que no las controle el diablo, para que no las moscas del diablo no se le metan en el corazón, en la vida. Pero es cuando lo hacemos propio. Y es de ahí donde viene, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá ese buen pastor que me ayude? No permitirá que mi pie dé al resbaladero. Él será mi sombra a mi mano derecha. Él no se adormecerá. El sol ni la luna me fatigará de día. Las 24 horas voy a estar bajo su protección. Eso está bonito. Pero para eso se requiere abrir el corazón a Dios. Recibirlo como mi pastor o mi Señor. Y eso es lo que generalmente no se quiere, ¿verdad? Eso es lo difícil para la gente. Porque por supuesto, hermanos, cuando ya uno le ha abierto el corazón al Señor o ya ha hecho al buen pastor como su pastor, como nuestro pastor, de ahí el otro detalle es que esa persona débil e incapaz para poder sobrevivir en un mundo terrible como el que estamos, de ahí viene el otro paso, que es va a vivir de acuerdo a su voluntad. Ese es el otro detalle, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo de él, apropiarse de Dios. ¿De qué manera se apropia uno de Dios? Cuando abre el corazón. Por eso es que él dice en el proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando dice miren tus ojos por mi camino, quiere decir anda en santidad, camina derecho. Porque ahí puede haber una alteración. Por lo menos, bueno, yo, hermano, así como está usted planteando esa idea, yo lo voy a aceptar ahora. Voy a abrir mi corazón a ese Dios, para alzar mis ojos a ese Dios que cuidará mi pie del resbaladero, que será sombra a mi mano derecha, que no se dormirá en los momentos difíciles, porque Él no se duerme. Entonces yo voy a recibir, está bien, pero el otro paso es vivir de acuerdo a su voluntad. Porque no se trata, porque muchas veces, hermano, pues sí, queremos mientras salimos del apuro, vamos a hacer algo, muchas veces no real. Pero el punto es que cuando hacemos nosotros a Dios nuestro, o lo hacemos propio, como dice este Salmo 23, Jehová mi pastor, mi Señor. Ya no está diciendo es de otro, es mío, porque yo abrí mi corazón y Él mora en mí. A partir de ahí, esto es el primer paso. Y lo otro es vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, no importa cuáles sean las amenazas, no importa cuál sea la peligrosidad del virus, no importa cuál sea el peligro de lo futuro, no importa. Él va siempre a pelear nuestras batallas. A mí me encanta siempre, hermanos, traer como ejemplo el caso, diríamos, de Elías. Pongamos el caso de Elías. Cuando viene la hambruna, Elías, hermano, no pereció. Elías fue sostenido milagrosamente por Dios a través de un cuervo.
el cuervo le llevaba carnita y le llevaba postre. Y mientras no se había agotado el agua, ahí estaba Elías. Después lo lleva el Señor para Sarepta, donde estaba la viuda empobrecida, y milagrosamente, hermanos, la harina de la viuda para sostener a Elías y el aceite de la viuda no escaseó. Pero ¿dónde está eso? Dice el libro de los Reyes que dijo Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Ellos vivían en la presencia de Dios. Ellos no eran cristianos de a 4 por el dólar. Ellos eran cristianos verdaderos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros demos este otro paso, no importa cuál sea la amenaza, no importa cuál sea la hambruna. Por ejemplo, se está diciendo que nuestro país, hermano, yo voy finalizando, que nuestro país, oiga bien, se dice que si no se controla la pandemia ahorita, y esto es en Centroamérica y donde quiera que hablemos, si no se controla ahorita, lo prioritario es controlar la pandemia, la infección que está infestando a todos. Eso es lo primero. Están diciendo los especialistas en ese tema. Que si no se toma el control, es decir, porque como que se ha abandonado ya como que bueno, ya sálvese que pueda. Pero si no se controla, y lo más seguro es que ya nadie va a querer hacer nada, pues. No estoy diciendo que nadie va a querer encerrarse, que tal vez no sea eso la solución. Todas las instituciones como que se van a hacer, y en esa lógica lo que viene es una terrible pobreza a estos países. Va a haber pobreza extrema, terrible lo que viene si no se le pone atención, porque para que se genere recursos o riquezas tiene que haber gente alentada, y como la gente, si no se alienta, si no se controla la enfermedad, la gente se enferma y por ende no hay economía, y igual pobreza, que es lo que viene para nuestros días, para estos días. Hermanos, yo no estoy hablando fatalismo, son hablando en base a realidades. ¿Qué es lo que viene? Terrible lo que viene, pero no importa lo que venga. Si nosotros hemos hecho propio a Dios, dijo el salmista: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. El Señor siempre te va a sostener en las buenas y en las malas. Sostuvo a Elías, hermanos, cuando tenía 3 años y medio de no haber elotes, ni milpas, ni arroz, ni, hermanos, comida en la tierra de Israel. Lo sostuvo. ¿Por qué? Porque Elías había puesto su confianza en Dios y vivía para Dios. Ahorita como que se dice que empezando estamos. En todos los países, en Guatemala, en donde sea, en Honduras, Centroamérica, Suramérica. Lo que viene es terrible. Pero ¿a dónde vamos a alzar nuestros ojos? Alcemos los ojos a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Él no permitirá que nuestro pie dé al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El que me guarda a mí no se va a dormir, Señor. Él no se va a olvidar. Se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Jehová es tu guardador. ¿Para qué guardaespaldas? ¿Para qué más? Es tu guardador. Jehová es tu sombra. Ahí en esa sombra mía, esa es la sombra. Él es la sombra a nuestro lado derecho. El sol, las 24 horas, luna y sol, noche y día, 24 horas, no te fatigarán. Vendrá el hambre, vendrá la persecución, vendrá el dolor,
Probablemente tendremos que soportar muchas cosas de esas aún siendo cristianos, pero cuando alcemos los ojos a los montes, es decir, a Dios, va a venir el socorro, va a venir la ayuda, va a venir el rescate. ¿Por qué? Porque abrimos el corazón a Él y vivimos en la voluntad de Él. Y un tercer aspecto, y vivimos para servirle a Él. Porque todos esos elementos hay que amarrarlos. Porque Dios, por ejemplo, yo decía hace un momento, estaba orando estos días y estaba diciéndole al Señor, Señor, ¿con qué te podemos pagar nosotros? ¿Qué podemos darte como paga por lo que has hecho? Y me puse a pensar, hermano, y llegué a la conclusión que no hay nada que darle a Dios. ¿Qué le podemos dar nosotros? Si decimos mi vida, la vida es de Dios. Si decimos la familia, mi familia es de Dios. Si decimos mi trabajo me lo ha dado Dios. Si decimos que digo mi profesión es de Dios. Y si digo mis zapatos, son zapatos que Dios me dio. ¿Qué te puedo dar, Señor? Entonces llegué a la conclusión que no hay nada que darle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos sirvamos. Por lo menos sirvamos, porque eso le agrada a Él. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En la mañana yo predicaba y hablaba del caso de David con respecto a por qué David venció a Goliat y no lo venció Saúl. Yo hablaba de que David venció a Goliat porque David desde pequeño abrazó a Dios como su pastor. Y después de eso, desde pequeño, él vivió para Dios. Él vivió para Dios. David no vivió para él. Él amaba lo de Dios a tal grado que incluso antes de morirse, aún siendo rey, su prioridad era lo de Dios. En su corazón el templo. Y fue el Señor el que le dijo, no me hagas templo, lo va a hacer Salomón. Su prioridad era Dios. ¿Y cómo Dios no le iba a dar la victoria con el oso, contra el león, contra Goliat? La gente quiere victoria, pero no quieren invertir en Dios. ¿Cómo no le iba? ¿Por qué entonces Saúl es un perdedor? Porque empezó bien y terminó mal. Entonces la gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere, por ejemplo, como decía últimamente, vivir para Dios, servir a Dios. Porque yo llegué a la conclusión que ¿qué le puedo dar a Dios yo? Por último dije un día, mira, Señor, lo único que yo te puedo dar es mi hambre. Por lo menos cuando uno está ayunando dice, tiene hambre, ¿verdad? Bueno, esto es lo único que puedo dar porque esto es mío. Mi hambre es mía. Porque otra cosa, ¿qué le voy a dar? Entonces yo llegué a la conclusión que lo único que puedo hacer es servirle en gratitud. Entonces en ese caso es donde se ordenan las cosas. Cuando, por ejemplo, yo, y por supuesto vivir en santidad, vivir honrando su nombre. Entonces cuando estemos dentro de esa posición espiritual, no se preocupe, alce los ojos a los montes, no se preocupe que Él es su pastor, que en lugares de delicados pastos Él nos pastoreará y en agua de reposo nos hará descansar. No se preocupe, que lo que viene, el futuro, ni modo, no lo podemos revertir el futuro porque ya no hay nada que hacer. Pero hay una alternativa. Este es, yo diría todavía para usted, Señor, para usted, amigo, para usted, hermano,
que se ha descuidado tanto en la vida espiritual. Yo diría que todavía en este momento es el tiempo de las vacas gordas. Yo diría que en este momento, ¿por qué? Porque en este momento usted puede sembrar, usted puede aceptar al Señor, usted puede vivir para el Señor, usted puede honrar al Señor. Llámele a eso vacas gordas, porque las otras vacas son flacas, las que vienen, más flacas de las que ya están apareciendo. Y en el tiempo de las vacas flacas, siempre van a haber graneros. Siempre van a haber provisiones. ¿Por qué? Porque se previno la epidemia. En este momento, usted puede hacerlo. ¿De qué sirve que usted esté pues ahí? Yo no le hallo, con esto finalizo, yo no le hallo sentido cuando la gente está orando a Dios y vive no para Dios, sino para ellos. Yo digo, yo no sé, que la gente como que no pensara, como que no tienen cerebro, porque la Biblia es clara, pues, que Él no oye al que no anda en la sintonía de Él. Y yo digo, viendo todo el trasfondo y el entorno de lo que hay en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestros lugares, el entorno de muerte, hermanos, ahorita, por ejemplo, mire, por eso estamos orando todos estos días, hemos estado clamando a Dios, porque Dios tenga misericordia. Cantidades de personas que están descendiendo, que están muriendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Por lo menos orar como iglesia, pedir misericordia. Pero a quien le va a oír el Señor siempre es a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Aquellos que dejaron entrar a Dios en sus corazones, aquellos que viven para la voluntad de Dios y que viven sirviendo a Dios, esa es la iglesia, y que viven en santidad para Dios. Pero cuando otros están orando, prendiendo candelas, rezándole a estatuas, yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde está la ceguera? No es eso lo que usted debe de hacer. Usted debe de, este es el tiempo de las vacas gordas suyas, para que usted agarre a Dios y que después, en el momento de las vacas flacas, usted pueda decir, alzaré mis ojos a los montes, o alzaré mis ojos a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero. Qué precioso, hermano. Ni se dormirá el que te guarda. Nunca se va a dormir el que lo tomamos a Él como nuestro. Nunca se va a dormir. Nunca se va a dormir. Siempre va a estar despierto. Momento que le hables, siempre habrá una respuesta. Esta tarde es una buena tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos ahí. Voy a hacer una oración con aquellos que se van a entregar a Cristo. Usted que quiere ahorita, que todavía es el tiempo de las vacas gordas, que todavía se puede, está vivo y ha oído esta palabra. Entréguese a Cristo, hermano, amigo, hermano que anda así por afuera, así que como que quiere, como que no quiere, como que ya los demonios le andan aruñando ahí las uñas, ya anda caído. Levántese, métase en Dios, porque es la única manera como Dios puede escuchar su clamor en el momento de la angustia. No hay otra forma, no hay otra forma. Así que usted no crea que porque es amigo del pastor, porque usted tiene una membresía en una iglesia, eso no le vale a uno. Porque uno da diezmo, eso no le vale a uno. Dios no se compra. El diezmo se da porque es un principio que establece la Biblia, pero no es para comprar favores de Dios, no. ¿Qué sucedería si en estos días tocan la puerta? Oiga lo que voy a decir, es duro lo que voy a decir. Si la muerte toca la puerta de algún ser querido suyo y usted está afuera, no me diga que no va a correr a Dios. Pero ¿por qué correr
antes, por qué no correr antes que toquen la puerta? ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no abrir el corazón a Dios y decirle: Señor, yo quiero que mores en mí, y yo quiero hacer tu voluntad, y quiero vivir para tus propósitos, y quiero vivir en santidad para gloria de tu nombre? ¿Por qué no lo hace? Ese es el mejor seguro en medio de las pandemias, en medio de las crisis, en medio de un mundo que no se le haya pata ni cola. Hoy, esta tarde, voy a orar por ustedes, los que se van a entregar a Cristo, los que se van a reconciliar, hermanitos, que ya le dije, que se han descuidado. Haga conmigo esta oración. Padre, en este momento quiero entregar mi corazón. Dígaselo ahí en su casita, ahí en su carro donde usted va manejando y va escuchando. Dígale, parquee su carro y dígale: Señor, yo me reconcilio en este momento. Te pido misericordia, Señor, porque las cosas que están en mi entorno, dígale, no son favorables. Hay una terrible ola de muerte, de hambre, de pobreza, de calamidad, pero yo quiero refugiarme hoy en ti para poder, Dios, dígale, levantar mis ojos en el momento de la prueba hacia ti, porque de ahí es donde vendrá mi socorro. Aquí está mi corazón, dígale, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Los que han hecho conmigo esta oración ahí en su lugar, repórtese, hermano, repórtese. El día que yo acepté a Cristo, desde el momento que yo me levanté, empecé a hablar por teléfono. En aquellos tiempos no había, era costoso hablar por teléfono, pero empecé a hablar a toda la gente que yo podía conocer y tenía teléfonos de ellos, y les decía: yo ya acepté a Cristo, yo ahora soy una nueva criatura. Una cosa linda haga usted, si usted ha tenido hoy, esta tarde, un reconcilio genuino, hable, hermano, ponga un mensaje, no se avergüence de haberse reconciliado y dígale: a partir de ahora yo vivo para Dios, porque lo que vienen no son caramelos, lo que vienen son situaciones difíciles. Ponga su mensaje mientras yo leo aquí unos nombres de nuestros hermanos. Enrique.